Durante esta computadora, que si la puedo recuperar. Y el tema que vamos a desarrollar o que vamos a trabajar, pues está alineado con intervalos de confianza, pero para población finita. Veíamos en el intervalo de confianza para el aleatorio simple, ya les comparto pantalla, entremos por acá y les damos esta parte. Entonces habíamos quedado, de lo que yo recuerde, el muestreo aleatorio simple, población finita, manejamos un ejercicio de hacer un estimativo y en función de ellos encontrábamos unos intervalos y unos totales. En complemento a ello, antes de caer en otro tema de muestreo sistemático, algo que tenemos pendiente es cómo se determina el tamaño de muestra, porque allá en su momento les daban el valor de la muestra, pero ¿qué fórmula es la que les permite a ustedes trabajar eso? Esto lo miramos en la primera parte. Y en la segunda parte, entonces nos vamos a mover sobre variable cualitativa, ver cómo se operacionaliza este escenario del aleatorio simple, pero para variables proporcionales o variables categóricas, muy usadas en encuestas, en medición de opiniones, en niveles de aceptación o rechazo, y poder tener ahí unos elementos de apoyo. Entonces, el título de hoy, tamaño de muestra óptimo N para estimar la media poblacional, distribución normal, población finita utilizando muestreo aleatorio simple. Que fue una parte que lo planteamos y que en el ejercicio que narrábamos podíamos tener esa aplicación. Espere, yo esto como que ya lo expliqué con el mismo ejercicio, ¿cierto? Y digan que sí para ganar mi tiempo ahí. Sí, allá determinamos... Ah, no, no, no. ¿O sí? Sí, 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 ya me acordé. ¿Quién recuerda? Ya hicimos un ejercicio de 40 trabajadores, se dio un margen de error. Sí, ya lo hicimos, ya lo explicamos, pero repasemos acá, repasemos. Se determinó una muestra de 11, se escogieron al azar los 11, se hicieron los cálculos, correcto, vamos a repasarlo. Está cortico esta parte, para evocar el tamaño de muestra, porque hay ejercicios que salen solamente de tamaño de muestra. Entonces, para recordar cómo obtener el tamaño de muestra cuando tengan una investigación de población finita, variable cuantitativa y que tenga que moverse por esta técnica. Entonces, el ejercicio dice, hay una entidad del gobierno que está interesada en determinar el volumen total de madera en pies cúbicos de una región del oriente del país en la cual hay un total de 650 fincas. Cuando les digan hay un total, ese es su población estudio, el total de fincas o de unidades que van a observar o que se pretenden medir. Que si las quieren medir todas sería un censo, pero hacer ese recorrido implicaría largos desplazamientos, costos asociados, características de presupuestos mayores, tiempos de procesamiento posiblemente mayores para ese caso. Entonces, siempre que les hablen de un total, ahí está usted identificando lo que llamamos aquí población finita. Alinean esos dos términos. Y estamos hablando de fincas o terrenos. Determine cuántas fincas, aquí aparece el verbo determinar o la acción, determinar cuántas fincas se deben muestrear aleatoriamente. Ahí les dicen que utilice muestreo aleatorio para tener una probabilidad del 95% de confiabilidad de que el error máximo, este va a ser su 1 menos alfa, de que el error máximo en la estimación sea de 100 pies cúbicos. Están dando el error. De estudios anteriores se conoce que el volumen de madera, diríamos estudios anteriores por esa región, o de pronto de estudios anteriores se conoce que determinado tipo de árboles que generan determinado tipo de madera, pues tienen una característica de... Se distribuye el volumen de madera normalmente y le dan la varianza de 84.100 pies cúbicos al cuadrado. Ese sería el manejo. Entonces, diga así. Estoy un compañero en sala de espera. ¿Será que...?
Aquí no me marcó, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Aquí no me llega la alerta por este lado, pero aquí creo que me toca salir, no me preocupen, voy a salir de acá para buscar el compañero. Uy, hay un trío, esto hay tres, una tripleta, admitámoslos aquí. Pues está Angie, está Alejandro y está Denis. Muchísimas gracias. Sí, aquí no me da la alerta de que alguien está en espera. Ahí están entrando. Ya entró Angie, queda Angie. Listo, gracias por avisarme. Si llegara alguien más, me avisa porque no me da la alerta aquí. Listo, entonces vamos a seguir compartiéndoles. Entonces les dan la información. Esta es la fórmula clásica de tamaño de muestra, donde ya su nivel de experticia, conocimiento y experiencia ya es manejable ese resultado. Lo vamos aquí para. Entonces ahí se observa un mayor calibraje, la borremos y no la borra por los vecinos. Está la formulita, entonces la n, el total de muestra, tenemos un total n mayúscula, la varianza que se puede obtener de datos históricos, el factor de corrección n-1, el error, la relación entre el error y la constante z, que es producto de la confiabilidad. Esa relación la elevan al cuadrado y le sumamos la varianza para ese caso. Bueno, practiquen ahí la fórmula, que ya la vieron la jornada pasada. Dígame cuánto les da. ¿Cuánto les da aplicando esa fórmula con esa información que tienen ahí? Sí, a veces los alumnos lo acusan, que va, el profe no nos deja resolver ningún ejercicio, los hace todos, explica todo, no nos deja pensar, profe. Practiquen ahí a ver cuánto les da. Tienen el n total 650, tienen la varianza, tienen el error, tienen la constante z y listo, escuchamos esa respuesta. Aquí sí estoy viendo, ahora llegó María Paula. Adelante, caminante, ahora sí me salió la señal ahí. La vez pasada salía, pero no, me dice el que no la veía. La respuesta debe ser un número que esté comprendido entre 1 y 650. Cuando resuelvan estas expresiones, que no les dé más de la población. Si la población total son 650, y se debe redondear al número superior, que quede un número entero, para que quede mayor precisión y exactitud de lo que está planteando. Cuando se plantean estas fórmulas, es para establecer cuántas observaciones se deben tomar para que usted asegure esa probabilidad de, con una probabilidad. Debe dar un número muy grande, profe. Dime cuánto y yo te digo si... Ahí me dio 2.592.000, ¿no? Entonces, a mí me dio, profe, a mí me dio 31, muy pequeño. A mí también me dio 31. Observe que las características que le estaba dando es, no les puede dar un número más grande de la población, y aquí la población, ya la hemos narrado, 650. Está muy bien que se inquieten por eso. Y si el profe me dio de 2 millones, ¿cómo así? Si la población es de 650, no puedes excederte de 650. La otra me pinta bien porque está entonces, vamos a resolverlo aquí, no sé si el profe Olmedo le va quedando bien este libro que está escribiendo. Esta guía, ¿cuál libro? Esto es una guía de... Entonces se reemplaza ahí, ¡correcto! sí, profe, medio 30. ¿Seguro cogió la varianza y la volvió a elevar al cuadrado? Sí, la había elevado al cuadrado, no me había dado cuenta. Y eso se merece un 0. Mira cómo daña el ejercicio. Ya le dieron varianza. Con una, y aquí, y es que se la ponen hasta con el mismo símbolo. Mire, 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 ahí está el mismo simbolito, ya está el sigma cuadrado. Debería yo haberles quitado acá esto para ver cuántos se confunden. Y en el parcial se me olvidó colocarles algo con varianza para decir, me la confunda, pero ya la conozco. Con una varianza de 84-100. Aquí posiblemente varianza, profe, esa es la que está al cuadrado, hay que subirla al cuadrado.
No, esa pregunta no se contesta porque ya en su nivel de formación ya deben tener claridad sobre eso. Y mire lo que pasó. Entonces usted hace, siempre que saque una respuesta, cotégela. Cotégela es contrastarla con lo que es la estructura del enunciado. De una población de 650 no puedo sacar más de 650. Entonces puede haber alguna duda o alguna situación que no es consistente. Entonces le quedó fue la desviación estándar a la 4. Claro, o sea, el numerador se dispara en función de eso. Entonces aquí se reemplaza, ya lo practicaron, escuché que le dio 31 redondeado, colóquenle las unidades. Por ahí alcancé a mirar cuando entregaban, algunos no me colocaban unidades de respuesta en el tamaño de muestra, porque eran el primero. Algunos no redondearon. Entonces, siempre asegurarse, si sea cualquier número que tengan, si es 30.0005, déjelo en 30 ya. Pues 30.05, 30.12, tiene eso. Entonces, bajo esas condiciones, la muestra óptima, el número de fincas que hay que muestrear, está asociado a 31 fincas. De ahí entonces, ¿cómo las vas a escoger para monitorearlas? Tener como esa distribución geográfica, recuerdan que vimos en una clase, la distribución geográfica de unas viviendas, entonces que esas 31 hagan una mejor cobertura del sector de la región para que logren ser capaces de rastrear la información y sea representativa. No concentrar en un foco de la región, si es del suroriente colombiano, no, las 31 pertenecen las que están más cercanas a Santander y falta incluir algo de norte, algo de, puede ser el Cesar, si quieres, no, Cesar es más para el centro. Entonces, de ahí se aplica entonces ya la técnica de cuáles fincas son las que se van a observar. Ahí aplicaría un aleatorio simple para ese caso. Listo, ese era el recorderis para complementar ahí tamaño de muestra. ¿Alguna pregunta de tamaño de muestra? Entonces vamos a echar título. Intervalo de confianza para estimar la media proporcional. Recuerdan que en su parcial entró media poblacional y media proporcional, pero población infinita. Ahora estamos aquí caminando sobre esos mismos dos escenarios de las clasificaciones de variables, pero trabajando población finita y seleccionando o utilizando muestreo aleatorio simple, que aquí sería pues M a S. M.A.S y cerramos ahí paréntesis. Procedimiento, lo narramos y lanzamos un ejercicio y verificamos resultados. Procedimiento, entonces el primer paso, determinar la población total, identificarlos. Por ejemplo, empresas, número de empresas que hacen reciclaje o que tienen una planta de recuperación de agua. Aquellas empresas que utilizan agua para sus procesos industriales, cultiembres, mismos alimentos, donde se utilice agua, bueno, están contaminando el agua, entonces se quiere identificar qué proporción de empresas están utilizando plantas de reciclaje para recuperar el agua. Los lavaderos de los carros, o sea, total de lavaderos de carros que puede existir en Bucaramanga. ¿Cuántos de ellos están haciendo recuperación de esas aguas? O van todas a la cañería, se desperdician, tienen una planta que las pueda recuperar, que pueda ser reutilizables o para utilizarlas en jardinería. Los hoteles, los centros comerciales, las zonas habitacionales, los conjuntos residenciales, pues pueden utilizar esas aguas, a recolectar agua lluvia, recolectar aguas no tanto desechos, sino por la mañana muchos hoteles tienen ya establecido que en la ducha donde nos echamos el baño, eso se canaliza y va a una fuente, allá se le retira el jabón y se hace descontaminación y se puede utilizar para otros procesos. No se mezcla con las otras aguas de desecho. Entonces, a eso se hace referencia, llegó María Mercedes, para hacer esas. Entonces, determinar en cuántas empresas son, cuántas viviendas hay, cuántos negocios o almacenan en el centro comercial, cuántas viviendas hay dentro del conjunto residencial. Determinar el tamaño de muestra óptimo. Ese tamaño de muestra óptimo se determina con esta formulita.
profe, es casi la misma, claro, es casi la misma que la anterior, que también era el objetivo de tenerlo ahí. Entonces, lo único que están viendo acá en esta expresión es que no aparece varianza. Así como en la fórmula de población infinita, no aparecía varianza, sino aparecía un z cuadrado por un p por un q sobre el error cuadrado, porque allá se trata no es de medir, o aquí en estas variables se trata no de medir, sino de cuantificar número de casos que tienen tal condición. Entonces se habla del p y el q. Que de dónde sacamos ese P puede ser algún histórico, que cuando no conozcamos nada de la proporción éxito P y proporción fracaso Q, entonces se pueden igualar al 0,505. Eso les permite maximizar ese tamaño de muestra. El error es prefijado, se expresa también. Esto ya lo habíamos, todo lo que apreciaron, o utilizaron, o aprendieron, o conocieron, o recuerden del tamaño de muestra para poblaciones infinitas, lo aplican acá. El P y el Q, el error, la Z, la constante de confiabilidad. Y lo que está entrando a la expresión es la parte de la cantidad de la población, para poderlo, pues aparece acá el valor en el que se parte de que es conocido. Cuando no es conocido, pues no va a aparecer ahí. Después que haya determinado el tamaño de muestra, viene la fase de hacer la selección aleatoria. Entonces aquí es donde aplicas lo que vimos por ahí en la jornada, escogerlos a los elementos que vamos a observar. Una tabla de números aleatorios, tabla de randómicos, una hoja de Excel. Se pueden generar esos comportamientos para hacer esa selección. Después que los tengas identificados, hacer selección aleatoria. Aquí vamos a colocarle para que quede la guía ilustrada. Entonces estamos hablando de MAS. Muestreo aleatorio 5. Vamos a decir minúscula para que no quede tan agresivo el mayúscula ahí. Muestreo aleatorio 5. Hacer lectura de variable estudio, ir a tomar los datos, ir a observar, ir a medir. Y después que tengamos la información, entran al procesamiento de la misma. ¿Qué información se va a obtener o cómo se va a procesar? Entonces aquí es donde viene la descomposición, de cálculo de estimadores y los totales poblacionales. Aquí se mantiene la misma secuencia, la misma estructura que ya conocíamos. ¿Qué se va a calcular? Pues algo. Lo primero que van a calcular acá es qué proporción de las opiniones caen dentro de la categoría de ser éxitos. Si hablamos de éxito, qué proporción de empresas están recuperando agua. Además, por licencia ambiental y por licencia o permiso de funcionamiento, les piden que si van a contaminar, o sea, aire o agua, o van a hacer situación auditiva o de olores, deben tener los aspectos remediales para la mitigación o remediar la situación, para que puedan funcionar. Y no les podemos dar la licencia de funcionamiento porque están contaminando agua y no tienen una alternativa que permita hacer recuperación. Lo que se llama el desarrollo sustentable o sostenible, de asegurar el medio ambiente que tenemos actualmente y que la empresa o el proyecto no atente contra esas condiciones que tenemos actualmente. Entonces aquí se mira del total de los encuestados, que sería esta N, la muestra previamente obtenida, cuántos de ellos están cumpliendo lo que le interesa a usted medir. Producto bueno, producto defectuoso. De aquí sale el fracaso y el éxito que ya vimos allá en la parte de intervalos de confianza para población infinita. Ya lo saben hacer, aquí no nos vamos a demorar mucho. Después que tengan P y Q, que lo dan los muestrales, necesitan calcular una variabilidad. Se habla de una varianza proporcional aleatoria, cuya fórmula está expresada de esa manera. No aparece varianza de ese cuadrado, sino aparece el choque de opiniones P por Q, que se hace las veces de variabilidad. Cuando vieron por allá la binomial, recuerdan que la desviación estándar, la misma, la varianza es la raíz, la varianza es P por Q por
P por Q, por N menos 1, algo así, no recuerdo cuál es, P por Q por N, algo de esa naturaleza. Entonces aquí se tiene el P por el Q, tiene esa condición de variabilidad. Dividen sobre la cantidad de la muestra y aparece el factor de corrección finito, que también quedó demostrado por allá en estimación estadística. Sacaban grupitos de tamaño 2 y grupos de tamaño 3 y se hacía un factor para el valor. Se observa entonces, profe, si es variable cualitativa o cuantitativa, el factor de corrección por población finita se implementa, claro. Deben estar presentes porque eso le va a dar esa dispersión promedio. Algo que quiero que tengan presente es, si le piden la varianza de los éxitos, va a ser igual a la varianza de los fracasos. Más que igual es, dependiendo qué quiere medir. Si mira éxito, pues esa es la fórmula. Si va a mirar fracaso, pues también es la fórmula. Eso es como decir que cuando estaban fijando fecha parcial, que se diga para tal día, entonces unos decían que sí, otros decían que no. Entonces decían, no, para ese día no, digamos que ese día no. Entonces decían unos que sí, otros decían que no. Entonces, la variabilidad es la bulla o el ruido que generan el choque de las opiniones. Los que están a favor y en contra, se mantiene ahí esa condición. Era bien cercana a la que vimos allá en el intervalo de confianza. Y de ahí, pues ya cuando usted tiene promedio, tiene el estimador y tiene la variabilidad, entonces va y engancha lo que es la parte del intervalo de confianza para la media proporcional aleatoria. Si quiere la de éxito, empieza con P. Si quiere fracaso, con Q. Más o menos Z, la raíz cuadrada de la varianza. Y lo respalda con 1 menos alfa. Esta componente que tienen acá, esa es la que se va a llamar el error. Error de estimación. Siempre que obtengan estos valores, deben ser observaciones que van entre 0 y 1. Que no les dé negativos ni valores mayores de 1. Teniendo el intervalo de confianza, entonces ahí ya aprendimos a interpretarlo, no le va a cambiar ese contexto de interpretación. Y se puede calcular por complemento también los que pertenezcan a la otra categoría. Todos esos elementos ya construidos en escenarios pasados se siguen manteniendo acá para este caso. Recuerden que la vez pasada se quería hallar el total poblacional. Hicimos un desarrollo algebraico y al final ustedes sabiamente dijeron, profe, el llegar a los totales es coger los estimadores y multiplicábamos por n y llegamos a ese total. Aquí también le van a pedir totales. ¿Por qué? Porque cuando dejas el ejercicio o dejas su análisis en este ítem C, ahí está moviéndose sobre el nivel de aceptación o el nivel de rechazo ante algo. En los intervalos pasados, cuando era proporciones de P y Q, no teníamos chance de inferir porque no es una población infinita, entonces siempre concluía sobre la población total que el tanto por ciento se estimaba que iba a ser así o así. Aquí sí va usted a medir, a cuantificar. Por ejemplo, que este semestre, si Dios quiere, va a septiembre, a finales de octubre se va a estar cerrado. Y si todo funciona, a principios a mitad de noviembre, creo que debe empezar el siguiente. ¿Será que ya podemos ir todos en definitiva a la universidad? ¿Será que no hay pandemia, pico 4 o alguna situación de alguna variante? ¿Qué tal que digamos, no, hagamos una encuesta, a ver, en la opinión de los estudiantes de ingeniería industrial, del total de encuestados de industrial, tanto por ciento dice que sí participaría de las clases plenamente y con seguridad de las clases presenciales, y otro tanto dirían, no, definitivamente yo aún sigo permaneciendo en distancia, asistencia remota. Sí, tenemos los porcentajes, pero ¿a cuántas personas asciende esa cantidad? En un evento de feria, Bucaramanga está de feria, hay un concierto de algún grupo vallenato, se hace una encuesta para mirar cuántos podrían, no, el 58%, entre el 58 y el 80% sí participaría de dicho concierto. Sí, pero
cuántos espacios, de qué tamaño debe ser el escenario para que quepan allá, cuántas personas equivalen a ese 58. O sea, el tener un volumen, ¿no?, de una capacidad instalada de 1000 personas, tendríamos una capacidad para 580 personas. O establecer un escenario de espacio, guardando las medidas de distanciamiento, guardando las medidas de protocolo que se dan de... Hay muchos factores para eso. Entonces, aquí se va a contabilizar cuántos casos. De un lote de 1000 unidades que ustedes fabriquen, se encontró que una muestra de tanto por ciento son defectuosos en su límite inferior o superior. ¿Cuántas esperaría unidades que estén defectuosas en el lote? Entonces, eso es lo que manejan acá, el intervalo para el total poblacional. Y que cuando lo tienen, aquí lo vamos a demostrar, al intervalo obtenido en C, se infiere multiplicando por la población total N. O sea, multiplica por la población N. Y ya, lo mismo que se dio. Llegó Daniel, aquí sí me está saliendo la pestaña. Listo, miremos esa información con un ejercicio. Vamos a bajarlo para que empiece página, para que empiece página por separadito. Ok, yo lo mismo ahí. Mire, se aplica una encuesta, fue realizada entre mujeres residentes en una determinada comunidad para determinar sus actitudes ante ciertos problemas sociales. Ahí está un entorno que, diría, profe, lo que tienen que, claro, ingeniería, sobre todo industrial, se acerca mucho a esos aspectos de la sociedad, ¿no? Pero se habla de responsabilidad social empresarial, de tal manera que se impacten comunidades y mejoremos las condiciones de bienestar, de calidad de vida. Entonces se pueden mirar actitudes, en las fábricas, productos buenos, productos defectuosos, accidentes o no accidentes, o trabajadores que participan dentro de algunas actividades, van a armar una cooperativa de algo, entonces quiénes participan, quiénes no participan, muchos escenarios. De una población de 5000, ya les dan el total de entrevistados potenciales, población total. El investigador seleccionó una muestra al azar, aleatoria simple, de 825 mujeres. La formulita está por ahí atrás, creo que al final de este ejercicio aparece uno de muestra para validar la fórmula. No, este ejercicio es otro. De 825 mujeres, para entrevistarlas personalmente o algún medio de seguridad, se les envía información o se les hace algún acercamiento de alguna manera. Una de las preguntas, ya, cuando ustedes manejen encuestas van a salir muchas preguntas, algunas serán de tipo cuantitativo, otras serán de tipo cualitativo. En el análisis de encuestas o de preguntas hay que coger pregunta por pregunta y hacerle la parte estadística, la descriptiva, armar intervalos, generar algunas tablas por cada pregunta. Y se van dando características de agrupamientos. ¿Sí? Existen también como un lote o una batería de preguntas que le apuntan a algo en particular, no solamente como una puede medir. Aquí una de las preguntas que se le hicieron durante la entrevista decía: ¿cree usted que las madres de los niños en edad preescolar deben trabajar fuera del hogar? Esa fue la pregunta. Espere que le di otro color acá. Espere que me perdí acá. Un momentico que me están tocando aquí. Listo, ya regresamos. ¿Cree usted que las madres de los niños de edad preescolar deben trabajar fuera del hogar? Pues ahí las opiniones podrían ser sí, no, no sabe, no respondo. Entonces,
valores que de pronto tratan de acercarse a una realidad. 75 de las 825 contestaron negativamente, dijeron que no. El resto estaría diciendo que sí. Eso podría ser, si estábamos en plena pandemia, sería como opiniones. Después, no hay que salir, hay que buscar, hay que activarnos, hay que renovarnos, no. Ya se están yendo para el colegio, entonces ya pueden ir, o están en esa edad participar. Son aspectos. Agarrémonos aquí en los datos y habrá otros contextos para analizar ese resultado. 75 de las 825 contestaron negativamente. Por ejemplo, si fuera en producción de un lote de 500 unidades fabricadas, se muestrearon 825, de las 825, 75 salieron defectuosas y construye un intervalo de confianza del 95%. Para este caso presente, de la proporción y el total, aquí le piden proporción y el total de población de mujeres que creían que las madres con hijos en edad preescolar no deben trabajar fuera del hogar. A veces uno les entrega información de algo que sí es y les pregunta es el no, así salió un punto en el parcial. Fueron muy poquitos que sacaron, les pedían los que no hicieron el sí, pero muchacho, no leyeron bien. Les daban información del sí y usted les decía que no. Un intervalo solamente para los que no hay comparaban. Si fuera la producción, construye y interprete un intervalo de confianza para la proporción y el total de unidades defectuosas encontrados en ese lote. Entonces los elementos están aislados. Aquí pues intentamos dar el desarrollo, la población estudio, 5.000 mujeres. La muestra, 825. Cojamos la muestra. ¿Qué opinaron allá de las 825? De las 825, 75 dijeron que no. Sáquele de una vez ahí el estimador. Entonces, la proporción muestral de los que opinaron que no, 75 sobre el total de encuestados, 0.09091. Y profe, ¿con cuántas decimales trabajamos ahí? Bueno, aquí lo traigo con 5, pues voy a decir con 3, 0.091. Pero pues, sería como 9%, 0,9.1, aquí estaría el 9.909, listo. Bueno, ahí van llevando las matemáticas. El complemento, 750 respondieron que sí. ¿Qué significa? 750, 825 le está dando 0,90, 909. Aquí lo que tienen que asegurarse es que la suma de estas dos componentes les dé 1. ¿Qué pasó? Por favor, van verificando a ver si lo tengo bien ahí. Vamos a ajustar, sumaría eso. Profe, ¿por qué llamó a los que dijeron que no P y a los que... Pues, aquí, pues, si a usted le interesa, generalmente se va a asociar es con la pregunta. En la pregunta, ¿a qué le están apuntando? El ejercicio, aquí le preguntan, ¿no? Creían, mujeres que creían que no deben trabajar fuera del hogar. Entonces, le están preguntando, que no están preguntando las que sí dicen que sí, las que dicen que no. Entonces, que no deban trabajar fuera del hogar es como su variable de interés, dar la opinión de ellas o caracterizarla en la población estudio. Entonces, el no trabajar estaría asociado a eso. Entonces, por eso aquí, pero no está mal que a los que dijeron que no le coloque Q, esa es la ventaja que tienen de variable cualitativa. Lo importante es que la mantenga, si una característica la llamaste éxito y la representa con P, llévela durante todo el ejercicio a través del mismo con esa misma condición. Porque al final estarían interpretando mal. Ya les he dicho que cuando se está haciendo balance de masa, balance de materia o producción, pues lleve las mismas unidades a través de todo el proceso. Entran toneladas, se transforman toneladas, se producen toneladas. Entran kilogramos, se transforman kilogramos, se producen kilogramos, dependiendo de lo que estén trabajando. Tener la misma cantidad para que puedan determinar cuello de botella.
Ya tenemos P y Q, nos piden la varianza proporcional aleatoria, pues reemplazamos la formulita. Ahí la tengo ya ilustrada. Ya tiende a dar valores que están entre 0 y 1. Aquí que no les dé, aquí en todos los cálculos de estos escenarios, que no les dé valores negativos. Porque son proporciones, es una probabilidad entre 0 y 1. Aquí no va a demorar para que practiquen, no sé qué dar contexto. Después le subo el video a la plataforma, a la que hacia su correo. Punto 0.9091 por punto 9825 da 0, este es 836 porque a la menos 5, 1, 2, 3, 4, correcto, aquí estamos bien. Y teniendo ya ese valor de la varianza, entonces tienen las opiniones P y Q y tienen la variabilidad. Entonces ya pueden ensamblar su intervalo de confianza. Llegó Eduardo, entra Eduardo, así lo estoy viendo ahora. Entonces utilizan la formulita. Varianza de P, opiniones de P. Y de ahí para adelante ya, como decía mi profesor en la UIS, eso es carpintería, resolver, saber resolver, tener presentes esos resultados. Y se está generando un intervalo de confianza. Aquí tendríamos la proporción. Estos son de los que dicen que no, con un margen de error del 0.017. Aquí le metí todos los decimales, pero usted puede resumirlos. Aquí técnicamente uno diría entre el 9.1% con un margen de error del 1,8%, si lo quiere ver redondeado. Pero en estos escenarios de cualitativa son muy sensibles esos redondeos. Usted puede ir redondeando paso a paso y después cuando va y infiere, puede verse afectado lo que son esos totales. Entonces uno logra mantener ahí como esa estructura del mayor número de decimales que pueda tener, para tener más precisión y exactitud. De aquí entonces lo que se hace, cojan el promedio, le sumamos y le restamos el error y al final les aparece esta estructura. Por límite inferior, 0.07298 y por límite superior le sumamos esa cantidad, 0.10883. Y ahí sí ya le puede hacer decorado, multiplicamos eso por 100. Se están moviendo entonces con un 7 punto, vamos a agrandarlo aquí un poquito. Este sería el intervalo de confianza para las amas de casa. Se estimaría con una probabilidad del 95% que la proporción de amas de casa que opinan que no deben ir a trabajar fuera de la casa cuando tienen babies en edad preescolar está oscilando entre el 7,298% hasta un 10,883%. Si lo quieren redondear pueden decir 7,3% a un 10,9, casi un 11 sería acá. Pero todavía no lo redondeamos hasta que no tengamos el total de la inferencia. No trabajarían fuera del lugar, prefieren quedarse porque puede ser una forma de compartir con el baby, cuidarlo, protegerlo y de paso van haciendo sus actividades laborales o que no tienen dónde dejarlo o que están como en una situación de riesgo y si se habla de pandemia pues más todavía. Pues aquí ya lo redondeamos, como lo decía, aquí quedó 7,3 hasta 11 para ese caso. Este sería el intervalo que le están pidiendo, entre 7,3% hasta un 11%.
Si le piden los que sí trabajarían, el intervalo de los que sí trabajarían, entonces apliquen ahí las diagonales, los complementos. El límite inferior de una categoría más el límite superior de la otra nos debe dar 100%. Sacan por complementos. Si quieren verlo en su extensión, entonces lo que hacen es, empiezan no a moverse con P, sino con Q, reemplazarían aquí en P, reemplaza Q, que sería el punto 9099. Hacen el mismo proceso y al final debe aparecerles este resultado. Está aquí camino. 8911 hasta 92702. Y al final las diagonales, pues les debe dar el complemento, límite inferior de la categoría. Los que dicen que sí, más los que dicen que no, se complementan al 100%. Aquí sobra ya esa explicación, pero lo voy a señalar. Límite inferior de los que opinan que sí, 7.3 con los que superior de los que opinan, de los que no prefieren trabajar fuera del hogar, 7.3 contra los que sí, estaría al 100%. El límite superior de los que opinan que no trabajarían fuera del hogar, 11%. Con el 89% que tendríamos acá, ahí estarían narrados esos dos límites. Ya vean lo práctico que es, lo cómodo, ya no les demora más tiempo a la primera parte. Aquí ya uno acelera estos procesos porque ya están manteniendo esa condición. La interpretación, lo mismo. Se puede afirmar, adelantémoslo acá. Se puede afirmar con una probabilidad del 95% que la proporción verdadera de la población de mujeres que creía que las madres de los niños en edad preescolar no deben trabajar porque el ejercicio les pide que no deben, fuera del hogar, varía entre un 7,3% a un 11%. Ya está dada la probabilidad, falta colgarle aquí el error con un error. Error en la estimación. Un error en la estimación del porcentaje, ¿cuál sería? Que será, Pastor, 1,79, algo así, 1,79. Se perdió. El 1,79%. Esa es la manera de interpretar, no cambia con lo que ya hayan construido, sencillamente hacen el ajuste. Ahora viene el proceso de inferir. Bueno, si fueran productos defectuosos en la fábrica, se estima que dentro de ese lote, entre el 7,3 y el 11% salieron defectuosos. ¿Eso a cuánto equivale el lote de producción? ¿A cuánto costaría ese reproceso o ese desecho? ¿Cuántas horas hombres estuvieron involucradas en producir esa cantidad que no está sirviendo para el mercado? ¿Cuántas horas máquina? ¿Cuánto material? ¿Cuánto es el costo unitario de cada producto de esos para cuantificar la cantidad que se está viendo afectada? Entonces ahí es donde entran y trabajan el total poblacional. Entonces directamente el total poblacional pues debe aplicarles, cogemos el intervalo de los que opinaron que no deben trabajar fuera de la casa y lo infiere sobre los 5.000. Entonces, límite inferior 0.07298 por 5.000 estarían obteniendo 364,9, que al redondearlo está quedándole acá 365. Total de mujeres que no trabajarían fuera del hogar.
Por límite superior, cogerán acá el punto 10,883, lo multiplican por 5.000 y si todo está correcto debe caer aquí en 544,15 y redondeado, dejémoslo en 544. Pues han logrado identificar un número de unidades o de elementos o de observaciones que tienen esa característica. A diferencia de la población infinita, donde allá dejaban sus estudios, sus análisis en la proporción. Aquí, por ser población finita, entra e infiere y cuantifica. Si estos son productos defectuosos, dirían, siendo pesimistas, bien pesimistas, en el peor de los casos, la cantidad máxima de defectuosos serían 544. Siendo optimistas, lo mínimo, lo menos que tuvieron que salir defectuosos, 365. Y sobre eso usted puede calcular o estimar el costo o estimarle cualquier otra situación. Por este camino obtuvieron las que no trabajarían fuera de la casa. Pero si quisieran las que sí trabajarían fuera de la casa, entonces aquí le aplican las diagonales. Bueno, cuénteme, ¿cómo sería ahí? Vamos a preguntar. Ah, ya la vieron, ahí es que se veía ya. Esa preguntita la puede haber ahí para descansar el profe. Entonces, si quieren los que sí trabajaron, pues puede coger el intervalo de los que están aquí arriba, que sí trabajaron, que sería el punto que se me hizo. Aquí lo saqué fue un solo golpe. Estos valores inferidos sobre los 5.000 en fracción, no 0,89117 por 5.000, el punto 92,702 por 5.000 y les debe dar ese valor que sería el total de valor. O, profe, ahí se aplica que las diagonales en el número total deben darles el total de la población. Debe cumplirse también esa condición. Si por proporciones se complementan el 100% en cantidad de población, si son 5.000, las diagonales deben sumarle 5.000. Límite inferior de una característica más el límite superior de la otra característica debe ser igual al cómputo universal 5.000. El límite superior de la otra categoría más el límite inferior de la otra debe sumarle 5.000. Entonces aquí puedo utilizar eso. Ya está demostrado, lo hicimos allá en ese caso. Aquí lo podrías hacer cogiendo, haciendo el mismo proceso que le está indicando. Entonces, según ese escenario, si por límite superior de las que no van a trabajar son 544, el complemento de 544, si lo podemos llamar así, para llegar a 5.000, debe ser 4.456. Ahí estarían sus 5.000. Sí, está bien. Por límite superior, pues tienes el total de mujeres que no trabajarían. Límite inferior, 365. De 365 para llegar a 5.000 necesitan 4.635. Y acabó el ejercicio, vea qué maravilla. Entonces, en producción, en variables, usted puede rápidamente migrar de lo que es la característica que está midiendo sobre el elemento, sobre la unidad. De por sí un producto tiene variables de ambas naturaleza. Una cuantitativa, el peso, el diámetro, volumen, en características, la forma, el color, la textura, la característica de lo que estamos mirando acá se clasifica como producto bueno, producto defectuoso. Entonces, rápidamente usted puede inferir sobre una población determinada, que la muestra sea capaz de establecer cómo es el comportamiento del resultado en la población estudio.
Entonces aquí se habla las sumas de los valores extremos de una categoría con los valores extremos de la otra categoría deben dar el total de la población estudio n igual 5.000, que es algo que se complementa aquí en esta fase. Cuando son proporciones para variable, para población infinita, los extremos suman 100. Cuando son para variable población finita, variable cualitativa, los extremos deben sumarle la población de datos. Y alguien podría pensar, profe, y si en vez de ser un lote de 5.000 unidades, yo la puedo inferir con el de 10.000, sería una buena estimación, sería algo exploratorio. Se podría intuir, mire, es que con 5.000 encontramos esto, pero es que tenemos un lote de 10.000, ¿será que se pueden corresponder? ¿O de qué tamaño sería la muestra ya para los de 10.000? Entonces son elementos que deben ser atendidos o deben ser valorados para ese caso. Cuénteme alguna pregunta hasta ahí. Para cerrar con tamaño de muestra, para practicar hay un ejercicio de tamaño de muestra promedio. Vamos a acabar rápido. Empezamos por esto. Pues ahí lo que deben tener presente son esos conceptos previos que fueron ya construidos y valorados en intervalo de confianza para una sola, una población en función de población infinita. Entonces, a lo que les planteaba, no es que mi lote es de 5.000, pero ahora tenemos un lote de 10. ¿Será que es suficiente ese tamaño de muestra? Un hipotético escenario. Entonces, al igual que hicimos, cerremos acá este capítulo con tamaño de muestra para este tamaño de muestra óptimo para validar la fórmula, porque el profe lo que dice, eso sacó rapidito, eso ahí, coloca arriba en el procedimiento población total y luego da una fórmula y luego en el ejercicio ya da la muestra. Hagamos un ejercicio de tamaño de muestra para proporción, que sería aquí. Entonces, tamaño de muestra óptimo n para estimar la proporción usando muestreo aleatorio simple. Y faltaría colocarle población finita. Población finita. Llegó David. Entra David. Población finita. Entonces, en ese mismo ejercicio, les van a dar la pista, o no la pista, sino los lineamientos. B. Determine qué tamaño de muestra se debe seleccionar para tener una probabilidad del 95% de confiabilidad de que el error máximo en la estimación sea de 2.5%. De un estudio anterior se encontró que P igual a 0.09. Ese estudio anterior aquí es como decir, vea, allá en la parte A se encontró eso. Aquí lo podemos utilizar para reformular. Muchas veces ese escenario que se plantea ahí, lo que se hizo en la parte A pinta como para una premuestra, para poder definir de por sí el verdadero tamaño de muestra que puede ser este escenario. Profe, es que queremos montar un lavadero de carros, ¿para quién? Para familias de estratos 5 y 6. ¿Qué le van? No, pues vamos a hacer una encuesta para ver qué necesitan o qué le interesaría que tuviera. Es el cliente quien entra a ver las características que debe tener el lavadero de carro para que se quede el diseño de producto y de servicio, pues quede ajustado a lo que ellos quieren. ¿Cuántas encuestas hago? No, pues identifique cuánta población quiere hacerla por hogares o por personas. Hay más que por hogares, es mirar el tipo de vehículo que van a tener, si son de un estrato tal o tal, van a tener ciertas características. Y entonces empieza usted a mirar ahí cómo carajos hacemos aquí para el tamaño nuestro. Si esa población la sacamos por carros que están rodando y que supuestamente un carro de determinados millones de pesos puede asociarse con que pertenece a alguien que es de un estrato alto,
de un determinado estrato puede darse eso. No siempre el que tenga más recursos puede tener el mejor carro, ¿no? O no siempre el que tenga menos va a tener el peor. Pueden ser escenarios. Entonces, aparecen muchas situaciones. Entonces, lo que se hace es tomar una premuestra y sobre esa premuestra empieza a ir modelando la verdadera muestra. Algo cercano acá, podemos asumir que lo que encontramos en la parte A de este ejercicio sea como una premuestra para ahora sí definir acá el escenario de la naturaleza. Bueno, escucho respuestas. ¿Quién se gana ahí qué? 5 decimitas. Oiga, tengo una listica por ahí como refundida de los que ganaron puntos para el primer parcial. Me va a tocar decir, mándenme un correo, me acuerdan, deben colocarlos cuando presenten los parciales. Por lo profe, más 5 decimitas, uno ya creo que la estoy encontrando. Entonces, para recordarlo. Entonces, aquí, ¿quién se gana 5 decimitas un 5, no sé, si ya no vamos a hacer más parciales, imaginen qué belleza, ya no vamos a, pero sí podemos hacer con quiz, claro, 5 decimitas para un quiz, que no hemos hecho quizzes. Si toca sacar la otra nota, el otro 30% es talleres, tareas, quizzes. Pues aquí gánense alguien que saque primero esa respuesta. Profe, a mí me dio 457,4. Bueno, voy a escribirlo por acá. Por aquí arriba, perfecto. No vayan a ver ahí, pero voy a colocar aquí respuestas. 400, entonces tú dices 454,4. Entonces se recomienda ahí que la dejes en 455. Apóyame con tu nombre, a tener aquí al frente. María José, y es 457, profe. Listo. 4. María José. Ah, María José tiene decimitas de la pasada proyecto que me viste, dice María José. María José, G2. Entonces, ¿cuánto decías? 457,4. Profe, a mí me Sí, dio profe. Espere, María José, espere que está María José, espere. ¿Cuánto, María José? ¿4 qué? 457,4. 457,4. Entonces aquí puede dejarla, se sugiere, quede en 458. Listo, otra opinión, que no esté cercana a María José, porque entonces ahí empiezan, no, 457,3, 457,39. Que haya diferencias significativas. Eso lo después en su curso de diseño, diferencias significativas, o en el capítulo siguiente de hipótesis. Dime, ¿qué otra opinión iban a dar? ¿O les corté el... ¿Esa es? Sí, señor, me dio lo mismo. ¿Lo vieron? Sí, a mí igual. Listo, perfecto. Bueno, entonces ahí lo que sea. Profe, una pregunta. Claro, pregunta. Eh, como es teniendo en cuenta el ejercicio anterior, ahí la P sería igual a 75. Mira, aquí está, aquí se la da el ejercicio. Ah, sí, perdón. Ah, ya le entendí la Aquí. pregunta. Muy bien, la pregunta es muy valedera y muy buena, y aporta mucho en lo siguiente. Cuando hablen de P, es un número que está comprendido entre 0. Cuando hablen de P y Q, deben ser valores o cifras que están entre 0 y 1. Te escuché que decías que P, creo que no lo dejé terminar. Te iba a decir P, que sería igual a 75 sobre algo. Creo que ibas para allá, diga que sí, para que no, sí. Creo que ibas a decir eso.
Resulta que aquí sí hace referencia a esa. Si no les hubieran dado en este ejercicio, acá, en este ejercicio, tal como lo ves, profe, no nos da P y Q. Aquí podrías haber utilizado el 0,5 y 0,5, ya aprendido del proceso anterior. Aquí, pues, mire, de un estudio anterior, entonces yo dije, pues para facilitar lo que hemos llevado, de un estudio anterior, aquí podría decirles, se encontró que P. Si fuera más preciso con el estudio anterior, de lo encontrado en la parte A del ejercicio, más que en la parte A, en el ejercicio anterior, el P sería 75 sobre 0.09. Aquí le recorté el 0.91, pues, por variar ahí, ¿no? Que quedara. Sí, ibas a decir 75 sobre 8.25. O sea, no dejar que P y Q sean mayores a 1. Deben ser entre 0 y 1. Bueno, parece que ese es nuestro ejercicio. A mí me quedó bien. Reemplazando. Uy, profe, le quedó... Ah, no, quedamos que 409. Apenas voy saliendo. Entonces ahí reemplazan en la fórmula. Su tamaño de población 5.000, P.09, el complemento para que le dé el 100.91, componente del factor de corrección finito, 5.000 menos 1. El error se lo expresaron como 2,5%, mígrelo a la medida que tiene P y Q. Si P y Q está en 0.0 algo, el error debe moverse a 0.0 algo. El nivel de confianza, ya saben sacar cualquier nivel de confianza, es 1,96. La relación entre esos dos valores va al cuadrado y multiplican por el producto de P por Q y ya. Si nos quedó bien, nos vamos a almorzar. Es decir, si me quedó bien a mí, a ustedes ya sé que les quedó bien, debe ser eso, porque ya validaron más de uno. Aquí va paso a paso. Listo, hagan fuerza. ¡Oh, yeah! Felicítenme a mí hoy. 409.5 sobre 457.4398, correcto, muy bien. 458 mujeres. Da esas condiciones y se acabó la clase de hoy. Vean, sacamos un ratito para cerrar ese tema. 458 mujeres serían las que corresponderían para este estudio. Profe, ¿por qué bajó ahí el tamaño de la muestra? Si en la primera fueron 825, aquí, ¿por qué bajó? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál fue el causal de que se hubiera disminuido el tamaño de muestra? Ahí alcanzamos a conservar bien la P y la Q, ¿cierto? Tienen como ese, ¿cuál consideran es el factor más significativo que hizo que la muestra disminuyera? ¿Qué dirían ante una pregunta de esas? El error. El error. Correcto, muy bien, felicitaciones. Si uno revisa aquí el error, aquí cuánto le dio el error, estaba como de 7, ¿qué? Un error de 1,71, 0.017 o 1,79% para el caso del error que trabajamos acá. Y vieron que le aumentaron al error al 2,5. Entonces ya intuitivamente en sus razonamientos, y si aumentamos el error, entonces no necesitamos tomar más información o mucha información porque con una muestra menor podemos atender dicha condición. Eso fue lo que movilizaron ustedes en las muestras de tamaño 2 y tamaño 3. Le aumentaron al tamaño de muestra muestras de balotas de tamaño 2 a las de 3 y vieron que el error bajó. Si le aumentamos al error, entonces el tamaño de muestra baja. Correcto, muy bien, ese es el verdadero. Bueno, porque logramos como mantener la P y la Q cercanas a lo que teníamos inicialmente. La confiabilidad se sostuvo en ese 95% para tener esa valoración. Listo, dejamos ahí cerrado y vamos empatando con la guía que tenemos. En próxima clase, que será el jueves, vamos a trabajar, vamos a incluirle 2 poblaciones. Vamos a comparar poblaciones. Vamos a mirar intervalos de confianza para la diferencia de grupos, que les va a servir mucho para comparar
2 categorías camino a lo que puede ser ya esos elementos. Esto lo vamos llevando así para cuando pasemos al capítulo de hipótesis, sencillamente estos títulos, sobre todo, tamaño de muestra no, el intervalo de confianza, allá va a decir, más que decir, como dice acá, intervalo de confianza para estimar la media poblacional, va a decir después prueba de hipótesis para la media proporcional, distribución normal, población finita o infinita utilizando muestreo aleatorio. Pues son elementos que en alguna parte del proceso de prueba de hipótesis se van a utilizar. Por eso es fundamental incorporarlos de esta forma, porque allá uno de los pasos por una prueba de hipótesis o la dócima de hipótesis requiere tener un intervalo de confianza, o utilizar un valor P o elementos que son de aquí narrados. Entonces, va a agilizar mucho este proceso para ese caso. Bueno, mis apreciadas y apreciados, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí me dejo. Profe, una pregunta respecto al proyecto. Es que la profe, digamos, nos dio unos parámetros, pero no nos dijo si era algún tema en específico o tema libre. Ok, Y pues, sí, siga. pues también lo que nos dio era como la primera parte. Entonces, pues, para avanzar. Ok, Camila. Entonces, mira, voy a revisar eso entre hoy y mañana para mirar qué lineamiento les dio y lo complementamos con lo que, bueno, puede tener elementos para hablar sobre, para contestar tu pregunta. Y de paso, si hay que hacer una reajuste o reformulación de tal manera que se alinee con estas componentes que vamos conociendo, pues lo hacemos. Lo hacemos. Ya esta semana tienes razón para ir acelerando el proceso, porque ese se constituye en su nota de examen final. Ya el 40%, imagínate, va a ser entregado cuando sea la última semana de clases o en la semana de parciales, que creo que ella habla de que lo van a compartir, lo van a socializar. Entonces tengo que entrar a definir eso y en función de que quede más homogenizado y puedan tener unos mayores elementos de poderlo direccionar y poderlo desarrollar. Listo, yo les cuento eso la próxima clase. Haré apertura con esa propuesta o con esa temática para que vayamos ya trabajando para irte ganando tiempo, tal como dice Camilo. ¿Qué otra inquietud tienen? Bueno. No, nada, profe, que respecto a lo que decía mi compañera, pues realmente con la profesora no avanzamos en el proyecto, No, entonces pues, sí. entonces pues también se puede ajustar a la metodología que usted tiene, que también es buena, o sea, no estamos negados a cambiar de pronto algo que haya dejado la profesora, como usted lo hace. Listo, o sea, sino que yo también lo miré así por encima, porque yo dije, bueno, ya se incapacita este tiempo, regresará y desactualizará todo esto. Entonces, ya antes lo que le mencionaba, debo empoderarme yo de esa actividad, entonces la voy a entrar en el detalle de hacia dónde se dirige y poder como acompañarle más sobre esa temática, pues, esa actividad propia. Correcto, muy bien. Bueno, mis apreciadas y apreciados, no siento más, 26 participantes, ahí queda grabado. Lo voy a detener acá para que se haga la conversión y posiblemente les envíe de una vez a su correo de Teams el link. Estoy utilizando una máquina de otro lado, entonces para tener acceso. Bueno, muchísimas gracias. Procedo aquí a detener su grabación.